aquí ahora, sobre todo un domingo, que es un poco complicado para, para todos, creo yo, en general. Pero bien, bien por ustedes porque eso demuestra el interés que tienen todos ustedes por la investigación, que, eh, que es una, como dice Alex, es un bichito que tenemos, creo, todas las personas, sin excepción. Creo que el tener una carrera como la que nosotros tenemos es, está inmersa y es inherente a la investigación. Así tan simple como eso. Eh, Creo que cualquier estudiante universitario tiene la obligación de investigar. Cualquiera. Desde el momento en que uno pisa la universidad se convierte en un ambiente de investigación. Definitivamente, y eso me queda a mí absolutamente claro. Un estudiante universitario tiene que investigar, debe investigar. Es el norte que tienen ellos es investigación. Y uno investiga desde diferentes perspectivas. Creo que el tener un trabajo que haya dejado un profesor ya es una forma de investigación. La investigación es eso, es empezar a adentrarse en un campo y empezar a revisar lo que existe en literatura de este campo. Y esta lectura lo que genera es la posibilidad de encontrar y de hallar preguntas antes que respuestas. Me explico. Mientras más conozco de una enfermedad, más consciente me vuelvo de que sé muy poco de esa enfermedad. Parece una paradoja, pero es así. Yo puedo estar investigando rubiola, por ejemplo, pero voy descubriendo y voy encontrando cosas nuevas y me voy a encontrar cosas en las cuales mi pregunta no la puedo resolver en la revisión que he hecho. Que como ha dicho bien Alex ahora, es mucho más fácil la investigación y encontrar bibliografía que hace, no, 20 años o 25 años, 30 años. Porque ahora literalmente todo lo tenemos en la web o a través de la pantalla de internet. Eh, y voy a empezar con algo que estaba revisando en internet. Ahora pasé. Ahorita, hace 20 minutos, especialmente en Rubiola. Rubiola es una de las cosas que en algún momento me apasionó bastante, 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 porque empezó a haber un estudio en el Perú, y como comenta Alex, a veces no es necesario estar dentro de diseñar un estudio, sino empezar a meterte en él. Cuando yo llegué a Cusco empezó a haber un estudio de vigilancia en síndrome de rubiola congénita. Y una de las cosas que descubrí es que este señor, Norman Gregg, fue uno de los primeros en describir una asociación entre embarazo y rubiola que ocasionaba una retinopatía en niños cuyas mamás habían tenido rubiola durante el embarazo.
Esto ha sido hace menos de 100 años, ¿no? Porque el descubrimiento fue en el año de 1940. Esa es un poco la bibliografía de este señor, en el cual relatan su vida, y este señor, ¿qué es lo que hizo? En algún momento, desde su especialidad, porque él era el oftalmólogo, empezó a ver que había niños que tenían problema de cataratas, cataratas congénitas, y en una frecuencia mucho mayor de lo esperado. Entonces, fue cosa rara, ¿sí? ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a hacer algunas preguntas, empezó a escuchar a las mamás, y empezó a ver que había cierta relación entre un niño que tenía una catarata, que nacía con una catarata, y que la mamá había tenido con rubela. Y lo describió. 15 de octubre de 1941, plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de ahí, empezaron a reconocerse algunas evidencias, y no solamente de cataratas, sino también de sordera. Ya eran más las personas que... Y lo que él hizo fue publicar una asociación entre una enfermedad que había tenido la madre en el momento del embarazo y una posible complicación asociada. Y ese fue su trabajo de investigación. Y ahora este doctor es uno de las personas que se reconocen como descubridor de una forma de presentación en niños con retinopatía cuyas mamás habían tenido un síndrome de Rubella. Y estas complicaciones se saben ahora que son muchas más, y se habla de un síndrome de rubiola congénita. Y eso, para que vean que la investigación también básicamente es observación. Es observación, es encontrar que algún fenómeno se va repitiendo constantemente y empezar a indagar por qué, de qué, de dónde, qué hay, qué más podemos encontrar. Juntar y publicar, porque lo que se investiga y no se publica es como si no se hubiera investigado. Y eso es un punto importante. ¿Qué generó este trabajo? Que fue un trabajo nacional, ¿eh? Fueron como 20 los hospitales implicados en esta vigilancia. Y una de las cosas que, que ha permitido generar en, en el currículum es lo que dice Alex, ¿no? La publicación. Ahí está la publicación publicada en Journal of Infectious Disease del 2011, en un suplemento, como un seguimiento del síndrome de rubella congénita, como una plataforma de vigilancia de otras enfermedades congénitas en el Perú del 2004 al 2007. Y lo que se describe es qué es lo que ha pasado con esta vigilancia que hemos tenido en el hospital. ¿Por qué, a pesar de tener 17 hospitales, fuimos nosotros los que estuvimos en esta publicación? Les comentaba del estudio y los comento bastante rápido. Era un estudio en el cual
nacional, lo diseñaron la gente del Instituto Nacional de Salud Álvaro Guitembury, era mucho más joven en ese momento y era el traidor, el que traía, que llevaba la información a todos lados y que lo difundía. Diseñaron una ficha epidemiológica y se lo presentaron a todos estos hospitales que fueron hospitales centinela. Y era peculiar porque decía, bueno, aquel chiquito que iba a tener posible síntomas de rubiola congénita, vamos a investigarlos. Y lo que vamos a hacer, vamos a recolectar una muestra de su sangre, la vamos a mandar a Lima y empecemos a correr el estudio. Y el estudio era bastante amplio, me acuerdo. Decía, pero, doctor, pero aquí es un saco en el cual van a entrar un montón de niños. Obviamente había que tener un consentimiento informado también. Cumplía todas las normas de una investigación. Y él decía, sí, el estudio lo va a cubrir, OPS lo va a cubrir. Y en algún momento empezamos a trabajar y decía, bueno, ¿qué tenemos en Cusco? ¿Qué tenemos en el hospital? Y así como jugando vimos que parte de lo que se pedía en el estudio era niños con bajo peso sin una explicación adecuada. Y para nosotros, y todavía sigue siendo un problema que no ha disminuido mucho, niños por debajo de 2.500 en el hospital todavía está entre el 7 al 10% de nacimientos. Algunos no sabíamos por qué, porque eran embarazos a término, mamás controladas, pero bajo peso. De repente antecedentes de mamá con bajo peso también, prematuros. Entonces, era una puerta de entrada. Habían cardiopatías, habían problemas oftalmológicos. Nos dijimos, ¿y si empezamos a investigar estos bajos pesos? Ya lo haremos. ¿Quiénes hacen el trabajo sucio en el hospital? Los internos, ¿no es cierto? Entonces, ahí, aprovechando de la autoridad que tengo, dije, ok, perfecto. A todos los niños que pesen menos de 2,5 kilos, les vamos a tomar esta prueba. Bajo posibilidad de sanción. El que no hace eso, lo castigo. Y empezamos a recolectar muestras de niños menores de 2,5 kilos. Oxoblásica llegó entre abril, mayo de ese año, y para noviembre tuvimos una reunión en Lima. Y yo estaba desesperado porque teníamos 20 muestras en todo ese tiempo, a pesar de querer matar a mis internos para que tomen las muestras a los chiquitos de bajo peso. Y teníamos como 20 muestras, 18 muestras, de los cuales una había salido positiva. Teníamos un niño con síndrome de rubiola congénita por inmunología, IgM e IgG positivos. Y nos llamaron a Lima para hacer una reunión de los avances que había tenido el sistema. Y me acuerdo que nos fuimos con esta señora María Lugo y con Santiago, que era la persona estadística, y decía, qué vergüenza, tenemos solamente 20 muestras, tenemos un positivo, pero 20 muestras. Estaba, me acuerdo, dentro del grupo de estudio de estos 20 hospitales, el Hospital de la Maternidad de Lima. Decía, la Maternidad de Lima debe tener, pues, a este paso, de repente 100, 200 muestras. Cuando nos tocó estar en la reunión, como Cusco éramos la ciudad que más reportes habíamos enviado a Lima para la vigilancia. Éramos el único caso positivo que se tenía en el Perú hasta ese momento. Y estaban, me acuerdo, autoridades de OPS. Y cuando vieron los resultados, cuando presentamos el resultado, se sorprendieron
Dijeron, doctor, qué bien que está haciendo. Y ahí empezamos a explicar él que sí, pues teníamos una gran cantidad de niños con bajo peso que no nos explicábamos el por qué, y que como era una puerta de entrada grande esta vigilancia, habíamos forzado un poco a, esta, a esta población en entrar. Eh, Me acuerdo que regresábamos ese fin de semana, porque fue una reunión de fin de semana, eh, regresamos un sábado y el domingo en la noche me llama Álvaro Wittenberg y me dice, doctor Galdos, mañana está la representación de OPS en Cusco porque quieren conocer su experiencia. Ya, perfecto, gracias Álvaro por el aviso. Entonces llegaron estas personas de OPS, vieron lo que estábamos haciendo, conversábamos un poco y nos dio la autorización desde OPS, pasando por el gobierno peruano y por el Instituto Nacional de Salud, el hecho de que siguiéramos enviando muestras de niños menores de 2.500 y que íbamos a hacer uno de los modelos en Perú. Finalmente, después de 5 años, de 7, pues fue el 2004, no solamente estuvimos con este reporte, sino que además en algún momento invitaron al hospital a presentar su experiencia en la OPS, en la sede central de OPS en Washington. Ya para ese entonces teníamos aproximadamente 20 casos de rubéola congénita en el Cusco. Ya en esos momentos, desde el 2004, 2005, había ya vacunaciones masivas contra rubéola en población adolescente y niños pequeños. Y a medida que avanzaba el tiempo, nuestra sensibilidad y especificidad para encontrar estos casos de rubéola congénita fue disminuyendo. Fuimos, creo, el último caso en Latinoamérica como región de encontrar una gran cantidad de niños con rubéola congénita. Encontramos en estos 4 o 5 años como 26 o 28 niños con rubéola congénita. Que están ahí, que se han hecho el diagnóstico, algunos tenían solamente bajo peso, pero que se ha dejado de hacer un seguimiento. ¿Qué es lo que ha pasado con estos niños? Y eso es parte, por ejemplo, de alguna angustia que alguien podría tener, decir, ¿y qué será de estos niños? Que ahora ya tienen 24, 20, 18, 22 años. ¿Qué será de ellos? ¿Qué será? Pero sería una forma interesante de saber en algún momento qué es lo que está pasando. Y bueno, finalmente vamos a entrar recién a la exposición. Ya, ¿están viendo la presentación? Sí, doctor, sí se nota, sí se presenta. Perfecto. Ok. Y aquí la idea va a ser conversar con ustedes. ¿Es la lactancia materna importante? Yo creo que sí, porque somos mamíferos finalmente y el alimento de nuestra especie es nuestra leche. Siempre creo que debemos fijar una posición en cualquier momento. Y mi posición es esta. Yo soy un teta lover, ¿no es cierto? Esta es mi bandera, como dice Sendra, que es un dibujante gráfico que ha hecho, entre muchas cosas que hace, animaciones, estos dibujos para lo que es lactancia materna. Porque creo que eso es importante.
Desde la posición en la que yo estoy, voy a tratar de tener una visión de lo que quiero, de lo que me parece correcto, de mi postura ideológica y de las cosas que quiero hacer y que quiero investigar. Les comentaba que como estudiantes universitarios estamos en la necesidad y en la obligación de estudiar y de investigar. Cuando a mí me proponen un trabajo en cualquier curso, cuando propongo un trabajo en cualquier curso, lo que yo pretendo es de que las personas investiguen y que las personas empiecen a leer no solamente un libro o dos o una revista, un artículo periodístico, sino que además de las 4, 5, 6, 7, 10, 100 fuentes, tengan una posición y saquen una conclusión. Y que cuando presenten el trabajo, también con esa posición y esta postura, porque los hace expertos en el tema, y mientras más hayan leído, menos saben, pero tienen una posición. Y se empiezan a hacer preguntas un poco más complicadas. Entonces, tener una postura crítica de lo que necesitan saber más, o de la posición en la cual ustedes plantean su propuesta o plantean sus conclusiones. Y eso es un punto importante. En todo momento investigamos. Que tengamos una investigación que tiene como fin el responder una pregunta específica en un tema específico, es un tipo de investigación. Pero que yo haga una investigación para un trabajo es una forma de investigar también. Y eso es algo que me queda a mí absolutamente claro, que tenemos que seguir haciendo esto todo el tiempo. ¿Qué es lo siguiente? Los mamíferos son únicos que en su vida y desarrollo dependen inicialmente de la leche, que además es especie específica. O sea, nuestra forma de inicio de vida nos hace dependientes de la leche de nuestra propia madre. Si es que eso no sucede, así, tenemos más posibilidades de fallecer. Y ese es un hecho innegable que además está refrendado por un montón de literatura, observaciones, comentarios, investigaciones a lo largo de toda la historia de nuestra vida. ¿Cuándo aparecemos los mamíferos? 200 millones de años, solamente. Triásico, en el Triásico. Y ahí nos empezamos a diferenciar ya las especies. ¿Qué es lo que se sabe de nuestra evolución? Una de las cosas peculiares que tenemos en nuestra vida es que hace 300, 400, 500 millones de años, mucho antes de que empezaran a aparecer los mamíferos, aparece la vida. Y la vida empieza en el agua, ¿no es cierto? Todos hemos nacido del agua. Pero después hemos empezado a salir del agua. Entonces, de ser seres que empezamos en un medio acuático, empezamos a ver diferencias importantes para salir de ese elemento en el cual nosotros hemos empezado nuestra vida. Y eso implica un cambio brutal y terrible en nuestro desarrollo. Para nosotros, los mamíferos, el adaptarnos ha sido una tarea titánica, de mucho esfuerzo. Es primero aislarnos del mundo que nos rodea y generar
un organismo en el cual todavía el 50, 60, 70% de nosotros es agua. Básicamente seguimos siendo animales que dependemos mucho del agua y que hemos salido y que nos hemos adaptado para estar ahí. Lo que implica que todos nuestros sistemas, todos los sistemas que conocemos, dependen del agua. Tanto así que si como persona yo dejo de beber agua y tengo una dieta seca, no consumo agua, me puedo morir en 2 días. No así, sino si dejo de comer. Si dejo de comer solamente, pero sigo manteniéndome hidratado, mi tiempo de sobrevida en esas condiciones extremas va a ser de 2 meses. Vean lo importante que es conocer este pequeño hecho. Porque es trascendental y fundamental el hecho de la leche materna. Nos va a generar una cantidad suficiente de líquido para mantener un niño que ha estado rodeado completamente de líquido durante los 9 meses de gestación y que después ha salido al medio externo en un ambiente totalmente agresivo para él, teniendo la mayor cantidad de agua en su organismo, 70%. Y los niños en ese Doctor, momento, sí. buenos días. Nos está pasando la pantalla. No, no está pasando la pantalla, no he pasado la pantalla. Todavía sigo en la primera, en la tercera diapositiva. Doctor, muchas gracias. Para nada. No he pasado para nada la pantalla. Entonces, es así. Pero mucho más allá de eso, aquellos seres que han salido del agua y que los vemos, por ejemplo, que se convierten en insectos o en aves, también tienen algo peculiar, que cuando han sido crías y que no han recibido la alimentación de su madre, también se mueren. Nuestros procesos evolutivos han sido completa y absolutamente diferentes, pero lo que ha marcado la diferencia de salir de este medio madre líquido en el que se inició la vida es que la adaptación en sus diferentes formas nos ha enseñado que la primera forma de alimentación de todas las especies tiene que pasar por la alimentación dada por la madre. Porque si no sucede de esta forma, este nuevo ser tiene condiciones que lo hacen más susceptible de morirse inmediatamente. Hay una publicación de hace mucho tiempo ya del New York Times, hace como 15 años, que comentaba esta forma de evolución que hemos tenido y la importancia que tiene la alimentación de nuestra propia madre para cualquier especie. Y eso nos dice a nosotros que esta dependencia especie específica no solamente ocurre en mamíferos, sino en cualquier otro ser vivo en los cuales la importancia de la alimentación natural genera la posibilidad de una mejor sobrevida a largo plazo. Obviamente, en nosotros es mucho más importante, porque somos los que estamos en la escala evolutiva mayor y superior, y que además hemos generado la posibilidad de tener una fórmula artificial en la cual nos va bien, porque van a dejar, en algún momento se lo van a comentar, si es que no se lo han dicho ya, pero si tú nunca has tomado leche materna, mi hijo nunca ha tomado leche materna y mire lo grande, alto,
guapo, exitoso, con maestrías, MBA, sí, pues pasa. Pero ¿cuál sería el costo? No sé. Creo que la evolución natural de nuestra especie es esa. 200 millones de años es importante. No solamente son 200.000 años de experiencia, es mucho más. Y no solamente es para las mamás de mamíferos, sino es para cualquier tipo de, de descendencia. ¿Qué es lo más peculiar e interesante en este caso? Muchos modelos animales de experimentación, por eso son importantes para extrapolar a los seres humanos. Generalmente empezamos con algunos tipos de mamíferos, ¿no es cierto? Y ustedes ya habrán visto que mucha experiencia está en corderos, en cerdos, en, en monos de experimentación médica. Y eso genera para nosotros una posibilidad de ver, oye, si eso pasa en estos mamíferos, pasará lo mismo en nosotros. Y las observaciones iniciales de algunas intervenciones en salud, cirugías, medicamentos, eh, pasan primero por fases experimentales en otros tipos de mamíferos. Y compartimos algunas cosas interesantes, como por ejemplo, todos los mamíferos tenemos vértebras cervicales, que es una característica de mamíferos, solamente. Y es más, la mayor parte de los mamíferos tenemos siete vértebras cervicales, que es una característica de mamíferos, lo cual me parece alucinante porque nos recuerda que esta evolución a lo largo de miles de millones de años nos ha hecho asemejarnos mucho a algunas especies y alejarnos de otras. Y eso está en nuestro ADN. Y eso es sinónimo de investigación también. Entonces, 200.000 años y no solamente amamantar es dar amor, ¿no es cierto? Que eso es lo que recibimos de nuestra mamá. Pero dentro de este dar amor también está implícito algo importante para nosotros, porque no solamente es nuestro alimento el que recibimos de nuestras madres, sino también hay una necesidad de cercanía con nuestra progenitora. Y esta cercanía nos lleva a pensar y a plantear algunas cosas importantes que las estamos usando ahora. El método mamá canguro, por ejemplo, que es un método descubierto en Latinoamérica hace ya como 40 años, 50 años, 78 exactamente, y lo describieron y lo hicieron los colombianos. Y partieron de una cosa bastante peculiar. En este hospital en Bogotá, que está a 2.500 metros sobre el nivel del mar, en esos años, el 78, donde todavía el mundo no estaba tan globalizado y que cada uno literalmente en estos países latinos, despectivamente hablando, sin tratar de desmerecer lo que hacemos, sino como nos ven muchas veces, se morían los chiquitos. ¿Por qué? Porque no tenían incubadoras suficientes, cosa que también pasaba en Perú, ¿eh? Y en muchos de los países de Latinoamérica, y que todavía sigue pasando, creo, en algunos países subdesarrollados en el mundo. La tecnología está, pero es cara. Y en algunos países esta tecnología puede ser inalcanzable para algunas personas.
En nuestro caso ya no es así. Los chicos que han ido al hospital ven que la unidad de cuidados intensivos se asemeja a cualquier otra unidad de cuidados intensivos de un país del primer mundo. Pero en esa época no habían cantidades suficientes de incubadoras. Entonces, ¿qué dijeron? Oye, ¿por qué se nos van a morir estos chicos? Tenemos que hacer algo. Y si hacemos que las mamás actúen como incubadoras, porque calor van a recibir. Y si están con la mamá, de repente hasta pueden lactar. Y hicieron eso. Y lo que descubrieron es que sí, pues los chicos dejaban de morir. Algo que es tan natural como tener a tu hijo pegado a ti, con una condición especial, que es de bajo peso, de repente con necesidad de oxígeno, pero que es normal que yo trate de que mi hijo esté tranquilo y esté caliente. Empezaron a hacerlo y ¿qué vieron? Que los niños empezaron a tener una mejor sobrevida. ¡Wow! La solución para nuestros problemas económicos de no poder comprar incubadoras. Perfecto. 40 años después, hemos descubierto que no solamente es calor lo que necesitan estos niños, sino que este método ideado para una situación particular, extrema, de posibilidad mayor de muerte, sirve para muchas otras cosas más para el neurodesarrollo de recién nacido, que tiene la condición de prematuro y de bajo peso. No solamente para evitar muerte, sino también asegura una mejor sobrevida, asegura una mejor alimentación, asegura una menor cantidad de infecciones, asegura que mi necesidad de oxígeno va a ser menor y por menos tiempo, asegura que mi patrón respiratorio sea el más adecuado, asegura que mi neurodesarrollo medido por velocidad de conducción nervio crural sea mayor. Y todas las cosas que les estoy diciendo de este aseguramiento está basado en investigaciones científicas, en los cuales una persona ha dicho, oye, a ver, ¿qué pasa si ya se demoran menos? Pero a ver, ¿qué pasa con la parte metabólica? ¿Mejorarán glicemia? Oye, ¿qué pasa con la parte respiratoria? ¿Tendrán menos episodios de apneas? ¿Qué pasa con las infecciones? ¿Tendrán menos infecciones? Y todo a partir de observaciones. Lo ponemos acá, se mueren menos. Oye, qué bien, se mueran menos. Y alguien se da cuenta, oye, pero ¿te has dado cuenta que los chiquitos que están aquí en este método tienen menos infecciones que aquellos otros? Sí. A ver, empezaremos a reportarlo, lo que hizo mi amigo Greg, este doctor Greg, el que descubrió la retinopatía. Y se empiezan a dar formas estadísticas para demostrar, mediante fórmulas matemáticas, de que sí, pues, un grupo en comparación con otro tiene mejoría. Y no solamente es amamantar, sino que también empiezan a ver otras cosas. La OMS ya, por ejemplo, sabe que si un niño empieza alimentación en la primera hora de vida, tiene asegurada la posibilidad de que a los 6 meses de vida la mamá le siga dando teta. Hasta un 20% más que aquel niño que no tomó leche en esa primera hora de vida. ¿Cómo es posible? ¿De dónde salen esos datos? Primero de la observación y después del seguimiento. Porque a alguien se le ocurrió decir, oye, si lacta en la primera hora, la mamá tendrá algún tipo de cambio en su cabecita y asegurará leche más adelante. Parece que sí, porque tengo mamás que han hecho esto
y que lactan más tiempo. A ver, empecemos a hacer un seguimiento. Recuerden que la investigación no es sino el encontrar respuesta a una pregunta de un episodio que se va repitiendo constantemente en el tiempo. Primero pasa por una observación, pasa por la revisión de un tema, pasa por el planteamiento de una pregunta y pasa por una delimitación de lo que voy a querer estudiar. Ese es el proceso importante. Entonces, cuando doy leche no solamente doy amor, no solamente doy alimento, doy muchas otras cosas más, en las cuales tenemos y debemos seguir investigando. Pero ¿qué es lo que qué es lo que sabemos de la estancia materna? Desde mucho, mucho antes y desde que hay escritura, ya empezamos a encontrar paradojas. El código de Hammurabi, que es el código más antiguo del mundo, escrito en un lenguaje peculiar, ya establecía reglas para nodrizas. O sea, ya decía la ley en ese tiempo cuántos niños podría una mamá dar de lactar a otros chiquitos. Algo que parecería inconcebible desde mi posición, ¿no es cierto? Porque yo digo, apoyo la lactancia materna y que hayan nodrizas y que hayan mamás que no quieran dar de lactar a sus hijos es irracional, me parece poco adecuado, pero sin embargo ya se veía este tipo de conductas desde tiempos inmemoriales. ¿Sabían que la lactancia era buena? También. Y esto ha dependido de los valores de diferentes culturas, porque en algún momento y en algunas culturas, el hijo del rey que no hubiera mamado de su esposa, la reina, perdía el derecho al trono, por más que sea el primogénito. Entonces las culturas le han dado valor diferente a la lactancia materna. Entonces, eso es un punto que a mí me queda importante. Y ya desde el siglo XIX, fines del XIX, sabemos que hay una relación directa entre lactancia y mortalidad neonatal, comprobada, medida. Sin embargo, paradójicamente, es en estos mismos años en los cuales la industria farmacéutica ha empezado a diseñar fórmulas infantiles para alimentación de niños pequeños. Mientras en la parte académica planteábamos la necesidad de que los niños tengan que tomar la leche porque disminuía la mortalidad, nuestro amigo Henry Nestlé empezó a crear fórmulas para que los niños puedan sobrevivir. Que dicho sea de paso, después Nestlé vendió sus acciones a otra compañía que continúa con su nombre vendiendo fórmulas, cosa que el verdadero Henry Nestlé podría no haber hecho, según algunas publicaciones. Pero está escrito. Y está además el hecho de que los padres de la neonatología, que son ginecólogos, además, nos decían de que, sí, pues para que un niño tenga menos posibilidades de muerte, tiene que lactar de su mamá. Cosa que no hacemos hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque, aunque parezca increíble, todavía en las encuestas nacionales de salud, en la ENDES del 2024, 40% de los niños que nacen en el Perú no toman leche de su mamá, sino hasta 24 horas después. Y la leche y el inicio de la alimentación es otro tipo de líquido diferente de la leche materna. 40%. Y ese 40%, la mayor parte, nace en establecimientos de salud donde hay personal de salud capacitado para atención de parto y lactancia materna, lo cual es una paradoja también terrible.
¿Cómo se saben esos datos? Por investigación. ¿Qué es lo que pasa con ellos? No sé, pero sería interesante preguntar a las mamás qué sienten, por qué sienten y si le van a dar leche por lo menos hasta los 6 meses. La mayor parte de estas mamás o de estos partos ocurren en establecimientos de salud y el mayor número de estos partos son en áreas urbanas antes que en rurales. Miren la cantidad de preguntas que todavía nos quedan por resolver en un entorno específico de lactancia materna. ¿No es cierto? Es el pecho, es el amor que aparece. ¿Qué se sabe en el mundo? En los últimos 25 años ha disminuido la mortalidad neonatal de 10 a 4 millones de muertes neonatales en el mundo. Miren la cantidad brutal de disminución de mortalidad neonatal que ha habido. ¿Qué ha pasado para que en 25 años haya una disminución tan importante? ¿Hemos empezado a hacer mejor las cosas? Yo creo que sí. Hemos acercado en general, globalmente, a las mamás establecimientos de salud para que puedan ser bien atendidas. Hemos empezado a tener acciones de atención de parto seguro cuando las mamás han estado más cerca de nuestros establecimientos de salud. Hemos disminuido esto porque hay iniciativas globales de que los niños tienen que empezar a tomar leche materna desde el primer momento de su vida. Y esta disminución ha sido brutal en 25 años. ¿Tenemos todavía mucho trabajo? Obviamente que tenemos todavía mucho trabajo. Disminuir esta cantidad de muertes fetales va a ser mucho más complicado. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque lo que queda para disminuir estas muertes, va a significar una mayor cantidad de recursos, una mayor cantidad de capacitaciones, porque esos son niños de muy alto riesgo. Todavía siguen siendo los prematuros los que se mueren más, pero además, si empezamos a englobar y ver a la muerte fetal, la situación se complica. Estaremos ya 20 minutos, 50 minutos, casi una hora. ¿Cuántos segundos habrán pasado? Porque por cada 10 segundos en el mundo actualmente se muere un neonato feto. ¿Cuántos de esos podemos evitar? No sé. Pero lo que sí sé es que la lactancia materna es una medida costo efectiva para disminuir esta mortalidad. Y ahí, miren lo que hay. Si yo hiciera más trabajo en lactancia materna, que es lo que se está haciendo, y esta es una lámina del 2005, ¿eh? O sea, antes de estas intervenciones, ya se sabía que lactancia materna disminuye muerte por infecciones, por desnutrición, que son comorbilidades asociadas además, pero es importante. Pero no solamente eso, sino que miren, que por cada 27 centavos de dólar invertido, se estima un beneficio de $1,000 en disminución de enfermedad y ahorro de gasto en comida. Entonces, no solamente es importante, sino que además es rentable. Y de investigar en lactancia materna hay un montón de cosas. Comentaba esto del contacto precoz, de que el niño esté lactando a la primera hora. Y de repente me pregunto, oye, pero si lacta, entonces, ¿la mamá va a tener más leche o menos leche? Y ese es un dato que todavía no lo sabemos, por ejemplo. Presumimos que va a tener más, pero es algo que no lo sabemos. Entonces, si tiene más leche, la mamá y toma más frecuentemente, ¿tendrá menos ictericia? Y lo que sí se sabe
es que cuando la mamá tiene contacto en alojamiento conjunto y está en alojamiento conjunto, el número de veces que lacta aumenta, pero también a medida que aumenta el número de veces que lacta, disminuye la cantidad de ictericia. Pero no se ha probado si es que con contacto precoz también pasa lo mismo, o es mayor o es menor la cantidad de ictericia que se tiene. No se sabe. Pregunta de investigación. No sabemos qué también se adapta, porque recuerden, pasar de un medio líquido a un medio totalmente gaseoso, donde tengo que aprender a respirar aire en vez de respirar líquido, tendrá más problemas o menos problemas de adaptación. Si estoy con mi mamá y estoy más tranquilo. No, no se sabe. Sí se sabe, por ejemplo, que hormonalmente disminuye, medido en saliva, hormonas de estrés cuando estoy con mi mamá en el pecho durante esa primera hora, que no lo estuviera. ¿Y eso cómo se sabe? Porque alguien ha medido estas hormonas en algún fluido corporal. Entonces también la frecuencia cardíaca disminuirá mucho más rápido. Probablemente, pero no lo hemos medido. Entonces la cantidad de azúcar que se consume disminuirá. Probablemente, pero no se ha medido. Entonces hay un montón de cosas de algo tan simple y tan humano que es poner a un niño cerca de su madre y todos los beneficios que pueda tener y que todavía falta medir y que todavía podemos tener dudas de que si lo que presumimos está errado o está cierto. Y eso es investigación también. Y sí, pues la leche de la mamá tiene todo lo que se necesita. ¿Y qué es lo que necesitamos más a esa edad? A mi mamá. Y ella durante estos primeros 6 meses lo que va a generar es un alimento tan completo que no voy a necesitar de nada. Pero no solamente es no voy a necesitar de nada, sino que mis órganos, mi crecimiento de órganos y sistemas va a ser mucho mejor. Porque ya se sabe que los niños alimentados con leche materna tienen una ganancia de peso, pero de grasa magra. Y hacen que los sistemas de todo mi organismo tengan una mejor estructura y por ende un mejor funcionamiento. Por la cantidad y calidad de alimentos que recibimos. Y sí, pues seguimos descubriendo elementos presentes en leche materna. Y creo que faltan por descubrir muchísimos más. Muchísimos más. Porque ¿qué es lo que se sabe? Pues el pecho es lo que mi corazón espera, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que hemos empezado a descubrir? Que tenía algunas hormonas, algunas proteínas como la lisocima, que sirve para defendernos, que sirve para eliminar gérmenes que entran en mi cuerpo, que sirven para mejorar algunas cadenas metabólicas con la leche. Pero además hemos descubierto que la leche materna tiene células madre. Y mientras más pequeño es en el calostro, hay una mayor cantidad de células madre. Entonces, imagínense, ¿para qué tendrá la leche células madre? Oye, el peor momento en el cual hemos estado en nuestra vida hasta ahora es en el momento que hemos nacido, porque nos hemos encontrado ahí cara a cara con la muerte, porque si demorábamos en respirar un poquito más, nos íbamos a morir. Pero además hay más riesgo de que en mi organismo empiecen a fallar algunas cosas porque no les llegó la cantidad adecuada de oxígeno en algún momento. Y eso nos ha pasado a todos. Entonces, si de repente he tenido una yaya, por llamarlo así coloquialmente, en
mi cerebro, o en mi intestino, o en mi corazón, o en mi riñón, y si empiezo a tomar la leche de mi mamá, esta celulita inteligentemente dice, a ver, Coquito, ¿dónde está? A ver, ¿qué te ha fallado? ¿Dónde está la celulita que se ha muerto? Esta célula madre puede llegar a este sitio y hacer que se empiece a tener otra célula que se desarrolle en vez de esta célula que se ha muerto. Y la leche materna, al igual que la sangre que circula en el bebé, tiene una gran cantidad de células madre. Y eso se ha descubierto. Y ahora tenemos bancos de células madre de nuestra propia sangre y las están almacenando para tratarme a futuro de algunas enfermedades que yo pueda desarrollar. No hace más de 20 años. La grelina y la leptina son elementos que se han descubierto y que están en relación con metabolismo de hidratos de carbono. Y esto está en relación con la posibilidad de desarrollar a largo plazo problemas de diabetes. Ya se sabe. Se ha descubierto hace menos de 20 años para qué servían los oligosacáridos de la leche materna, que es uno de los componentes más importantes que tiene la leche y que hace 20 años no sabíamos para qué servían. Que estaban ahí, pero no sabíamos para qué servían. Ahora ya se sabe que estos oligosacáridos lo que hacen es mejorar la capacidad que tiene la leche de bloquear algunas o muchas de las bacterias que empiezan a tener nuestro intestino delgado. ¿Para qué? Para mejorar nuestra capacidad, no solamente de defendernos, sino que también estimular nuestro sistema nervioso central. Porque se sabe ahora que hay una conexión entre mi estómago y mi cerebro. O sea, si tenemos un alimento diferente, ¿podemos tener un neurodesarrollo alterado? Por supuesto que sí. Pero eso ya lo sabíamos o lo intuíamos desde hace mucho tiempo. ¿Ah? Siempre hay una frase que decían de que la mejor manera de conquistar a un hombre es a través del estómago. Y eso es cierto, desde esta perspectiva de una conexión entre el cerebro y el intestino. Pero ¿qué más hay? Eritropoyetina, y lo pongo ahí al final, porque para nosotros, que vivimos en altitud, están habiendo trabajos en ratas, modelos murinos, en los cuales están determinando que a determinados niveles de hipoxia hay mayor liberación de eritropoyetina. Entonces, nosotros que vivimos por encima de los 3.500 metros y que existen condiciones de hipoxia, o que pueden existir condiciones de hipoxia mucho más frecuentemente que a nivel de mar, o en algunas ciudades mucho más altas, como por ejemplo Huancavelica, Cerro de Pasco, que está por encima de los 4.000. Esta ciudad que está en Puno, La Rinconada, que está en los 5.300. ¿La leche de la mamá tendrá eritropoyetina para protegernos de la hipoxia? Es una pregunta que están empezando a generarse en medios académicos a nivel de investigación en altura, que es lo que menos se investiga. Así como esto hay un montón de cosas que nos podemos detener a pensar, porque crecer creo que es algo que hay que tomarse muy a pecho. Y los que sabemos recomendamos que la leche materna es lo mejor que nos puede pasar como personas humanas. Esto es todo lo que tengo que decirles, muchachos. Espero que les haya podido meter algunos bichitos de angustia y de necesidad de información. Creo que investigar es una tarea
de ustedes como alumnos, de nosotros como docentes. Creo que las personas que estamos guiándolos tenemos la necesidad de fomentarles a ustedes este bicho de investigación, de ayudarlos en los que se pueda, como se pueda, y depende de ustedes, solamente. La, la investigación está siempre a cada paso que nosotros demos. Tenemos un buen staff de personas que investigan. El doctor Franklin Miranda es un investigador nato, él está haciendo un montón de descubrimientos en medicina de altura, que todavía no se le da el realce suficiente, creo yo, por las cosas que está haciendo, y que creo que deberíamos darle un impulso mucho mayor a lo que hace él y a lo que hacen varias personas de la comunidad médica en Cusco. Para cualquier pregunta, chicos, por favor, con toda confianza, sí me gustaría escucharlos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia? Como siempre digo, seres del más allá, por favor respondan, ¿están ahí? Nadie responde. Doctor, buenos días. Mi opinión acerca del tema me parece muy interesante, ya que aprendí un poco más de la lactancia materna y cómo se puede comenzar a investigar de pequeños detalles mínimos, se puede llegar a una investigación más amplia. Sí, como les decía, cualquier cosa que ustedes hagan, le pueden dar un giro de investigación, la respuesta es sí. Cualquiera, cualquier tema. Entonces, no solamente lactancia, sino es de encontrar una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no prenden sus cámaras? Por ejemplo, ¿no? ¿O por qué no preguntan? Ese tipo de charlas sirve. ¿Qué tanto sirve? Sí, Silvia, te escucho. Sí, doctor, buenos días. Interesante su ponencia. Bueno, tengo una consulta sobre cómo influye la lactancia en el desarrollo del cerebro de los neonatos. Ah, hace 15 años hubo una investigación bien interesante. Empezaron a evaluar niños 10 años después de haber estado hospitalizados. Te hablo de niños prematuros en un hospital inglés. Y vieron cuál había sido el impacto del tomar leche materna en estos niños, comparados con chicos de las mismas características, pero que no tomaron leche materna. Y hicieron algunas evaluaciones en relación a peso y tamaño del cerebro. Y descubrieron que había una relación directa entre la lactancia materna y mejor peso y tamaño de cerebro. ¿Cuál fue la conclusión de este artículo? Es que los chicos alimentados con leche materna tienen una mejor conformación estructural de su cerebro y que está en relación con tomas de leche. Y a mayor cantidad de tomas de leche, mejor conformación estructural del cerebro. Si yo tengo una mejor conformación estructural del cerebro, obviamente que mi desarrollo cerebral va a ser mejor que aquel que tiene el cerebro más chiquito y más pequeño. Y eso es lo que se ha visto en otras investigaciones también, cuando han evaluado
capas a nivel de retina entre aquellos que recibieron leche materna y los que no recibieron leche materna. Y los que tienen una mejor conformación estructural, neuronal, obviamente en pacientes fallecidos, fueron aquellos que tomaron más leche materna que aquellos que no tomaron leche materna. Pero estamos hablando aquí de estructura, de función también. Ya está demostrado que los niños que toman leche materna a mayor tiempo de lactancia materna tienen coeficientes intelectuales 2 a 3 puntos mayores, dependiendo de la escala que se use para medir coeficiente intelectual, comparados con aquellos que no tomaron leche materna. Solamente por evaluación de coeficiente intelectual. Entonces, no solamente es la conformación estructural, sino el funcionamiento que hace que la leche materna sea mucho más recomendable que las fórmulas. Pero también hay otra cosa importante. Cuando tú tienes y le das leche materna a tu hijo, no solamente lo cargas, no solamente le das pecho, sino también lo acaricias, sino también juegas con el pequeñín. Y el pequeño en algún momento empieza a jugar con la mamá. Chicos de 4 o 5 meses, cuando están a solas con la mamá, empiezan a jugar con la mamá, no solamente la miran, le sonríen, sino que en algún momento empiezan a jugar con el otro pecho de la mamá y empiezan a jugar con el pezón. Y muchas de las veces lo que hacen los chiquitos es empiezan a generar una especie de rotación de los dedos con el pezón. Y esa es una forma de estimulación temprana también. Y eso genera movimientos finos musculares. No solamente el sistema nervioso central, por ende, se ve afectado por qué tipo de leche que tomo, sino cómo lo tomo y cómo juego con mi mamá. Entonces, ves que una intervención tan humana puede generar tantas cosas importantes. Entonces, por ejemplo, ahí estaría planteada otra investigación. A ver, los que tomaron leche materna frente a los que no tomaron leche materna. Neurodesarrollo infantil medido, no sé, en habilidades motorofinas. ¿Quién tiene más desarrollo comparado? Una investigación que no sería muy cara, sino solamente ponerse a evaluar cosas importantes y peculiares a determinados momentos de nuestra vida, medidas en tiempos peculiares. No sé si con esto te respondió Silvio, te he complicado más la vida. No, sí, doctor, se ha aclarado bastante. ¿Y qué tan importante puede ser una actividad que, como lo menciona, nace, ¿no? Del amor, ¿no? Que puede tener una madre a su hijo y que por medio de esta actividad, pues, se desarrollan varias funciones de nuestro cuerpo. Muy interesante poder realizar investigaciones y seguir leyendo sobre estos temas. Muchas gracias, doctor. No, sí, las gracias. Ahora, eso también pasa por una cuestión peculiar, ¿eh? Una seguridad psicológica. Mientras más mejor relación tenga con mi mamá, mejor me voy a llevar con ella y me voy a sentir más seguro. Y si mi destete ha sido el adecuado, no voy a tener ningún tipo de inseguridades. Y eso se ve, por ejemplo, en los chiquitos que van al jardín. Y entonces, en algún momento han visto chiquitos que cuando van al jardín lloran, patalean y no los quieren dejar. No quieren que los dejen ahí, ¿no es cierto? Quieren irse con su mamá. Esos chiquitos probablemente hayan tenido un destete agresivo. ¿Por qué los otros que dicen, bueno, tengo que irme al colegio? Oye, mamá, me vienes a recoger, ¿no? Sí. Chao, nos vemos entonces a las 2.
esos han tenido un destete guiado por ellos mismos. Porque nuestra angustia de ya no dar de lactar por presión social, por presión del médico, hace que le cortemos la leche al bebé. Pero todo lo que hemos ganado lo podemos perder en ese instante. Entonces sería interesante ver de las 33 personas que estamos acá, cuántas tuvieron un destete agresivo y cuántas tenemos inseguridades al momento de nuestras vidas. Porque es algo que marca psicológicamente a las personas, ¿no? Y eso no se mide. Entonces, hacer encuestas y decir, a ver, ¿cómo tuvimos leche materna? ¿Me diste leche materna? ¿Y cómo fue mi destete? Y es hacer una pequeña encuesta para ver qué pasó. ¿Y cómo te sientes ahora? ¿O cómo enfrentas la vida ahora? ¿Qué angustias tienes? Una de las cosas que acabo de recordar es que la lactancia materna disminuye niveles de agresividad socialmente. Por consiguiente, una sociedad donde hay un aumento de lactancia materna es una sociedad que es menos violenta, en teoría. Pero si el destete ha sido agresivo, esas posibilidades desaparecen. Y te lo digo porque en algún momento hay algunas sociedades un poco más agresivas que otras, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tacaracue. ¿Es una actividad violenta? Sí, sí es una actividad violenta. ¿Por qué cuando hay niveles tan altos de lactancia materna hay acciones en la sociedad que son tan violentas? Es algo que, por ejemplo, en algún momento he dicho, qué raro, algo debe pasar. Ese algo podría ser el destete, ser, podría ser también la forma de disminuir mayores niveles de violencia, también. Pero es una pregunta que hasta ahora sigue rondando en mi cabeza, ¿por qué? Muy bien. ¿Preguntas? Doctor, buenos días. Quería hacerle una pregunta. Si en un niño prematuro la lactancia materna puede reducir la retinopatía en el prematuro. Yo creo que sí, Nelly. Yo estoy seguro de que sí. ¿Por qué? Una de las cosas que se sabe es que a mayor uso de oxígeno la retinopatía es mayor. Nosotros en el hospital usamos oxígeno puro al 100% desde que el niño nace hasta que le deje el oxígeno. Excepto cuando está en ventilador mecánico que sí podemos regular la cantidad de oxígeno. Pero todo lo demás, todo el tiempo, usamos oxígeno al 100%. Deberíamos tener una cantidad brutal, brutal de retinopatía por el uso de oxígeno al 100%. Sin embargo, no tenemos tantos casos. Pues, algo debe estar generando que haya menos retinopatía. Puede ser efecto altura y que de repente la concentración de oxígeno en general por efecto de altitud se use menos, es una posibilidad. Puede ser que eritropoyetina que tienen las leches de la mamá pueda estar jugando un rol importante. Podría ser. Podría ser algún otro factor que no hemos estado viendo y que puede estar en relación con disminuir esta posibilidad también. Pero algo tiene que estar pasando con nosotros porque no tenemos tanta retinopatía de la que se espera. Y una de las cosas que pasa en la unidad donde trabajo es que priorizamos leche materna antes que la fórmula. Entonces, algo debe pasar que nosotros no estamos empezando a ver. Y que sí, es por ejemplo una investigación que se necesita harta plata, porque es encontrar
algo que esté en la leche materna y que eso no es barato. Es otro de los pendientes que también hay, ¿eh? Otra de mis preguntas sin respuesta. Considero, asumo que tiene que haber algo, sí, pero no sé qué sea. Gracias, doctor. Doctor, y un niño, que no ha tomado leche materna, ¿qué complicaciones puede tener a futuro si ha sido un niño de pura fórmula y es prematuro? Lo que se sabe es que aumenta la posibilidad de hipertensión, diabetes mellitus, obesidad. Si hay hipertensión, diabetes, obesidad, más posibilidades de infarto de miocardio. Eso es lo que se sabe. Va a tener menos coeficiente intelectual, pero a veces eso es complicado. Esos son los riesgos. Si me dices cuáles son, los riesgos son esos. Sin embargo, nosotros también somos seres de convivencia, vivimos juntos. Somos seres en las cuales algunas acciones van a mejorar algunos riesgos. Tenemos un material genético que nos va a dar más o menos posibilidades de tener y desarrollar estos riesgos. Tenemos esto de la epigenética, que eventos asociados pueden alterar mi expresión genética también. Entonces, somos el resultado de una serie de factores bastante complicados e importantes. Marca mucho el inicio de nuestra vida, sí, pero también es ir viendo qué es lo que ha pasado a lo largo de toda nuestra vida, lo cual lo hace mucho más complicado. Como les comentaba esto de las especies que tienen que tomar alimento de su propia madre, hay estudios, por ejemplo, en escarabajos, en arañas, en flamencos, que si no consumen directamente los alimentos que les da la propia madre, y les das alimentos preparados artificialmente y se los das, las crías se mueren o dejan de crecer. Entonces, hay algo importante en lo que nos da nuestra madre. Para nosotros eso es un poco más complicado, porque las fórmulas que se han desarrollado lo han hecho tan bien que, y hay más investigación, entonces tratan de asemejarse mucho a la leche humana. Y eso cambia un montón de cosas. Es más, desde Hammurabi, que estamos hablando de 4.000 o 5.000 años antes de Cristo, ya había esto de la lactancia cruzada. Entonces, ahora es una pregunta mucho más complicada de responder porque las fórmulas tratan y cada vez están pareciéndose más nutricionalmente a lo que tiene la leche materna. Yo soy un defensor ultranza de la leche materna, pero cuando hay necesidad de usar una fórmula, tenemos que utilizar la fórmula. Ese es el último recurso. No por eso debemos hacer sentir mal a las mamás, porque creo que el ser madre implica un esfuerzo importante. Lo que hay que hacer es destacar el trabajo de la mamá, hacerla sentir que es lo más importante en nuestra vida. Y no solamente el hecho de que nos haya dado leche materna tiene que pasar por ese reconocimiento. Creo que el hecho de ser madre ya de por sí es
un trabajo bastante arduo. Si no le puede dar por A, B, Z motivos, no por eso lo podemos descalificar como madre. Y ese creo que es el mensaje que deberíamos darle a todas las mamás. Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna otra pregunta más. ¿Nadie más? ¿Ninguna pregunta más? Doctor, y le pongo un caso, ¿no? Si nunca, el bebé solo ha lactado un mes y del segundo mes le han dado pura fórmula. ¿Hasta cuánto tiempo tiene que tomar su fórmula? Mira, ahí la respuesta sería un mes. Perdón, un año. Tomar una fórmula preparada para un niño especial. Ya después del año, el niño ya puede comer literalmente una dieta normal, excepto miel de abeja. Pero a partir del año puede comer todo. Y cada vez está siendo más importante la recomendación de que como especie ya no necesitamos nuestra leche materna cuando empezamos a comer. Podemos alcanzar niveles adecuados de calcio, fósforo, que es importante para los huesos y para el crecimiento, de otras fuentes de alimento a partir del año. Ay, doctor, gracias. Bien, chicos. ¿Alguien más, jóvenes? Nora. Doctor, una consulta. En algunas guías o revistas recomiendan que a un bebé se le dé lactancia materna entre 2 a 5 años. Eh, ¿Hasta qué edad es el tiempo óptimo que un bebé puede tomar leche materna? Ya. A ver, yo tengo dos hijos, Nora. Y el mayor ha lactado hasta los 2 años y medio y el menor ha lactado hasta los 3 años y medio. Culturalmente, no hay ningún estudio antropológico que nos diga hasta cuándo es bueno tomar leche materna o hasta cuándo toman leche materna los hijos en algunas culturas. Eh, ¿Qué es lo que se sabe? OMS recomienda que la leche materna tiene que ser exclusiva hasta los 6 meses y tiene que haber leche materna más una alimentación complementaria adecuada hasta por lo menos 2 años. Y es hasta por lo menos, no es hasta los 2 años, es hasta por lo menos 2 años. Porque muchas personas dicen, no, 2 años es el límite. No, mentiras. La recomendación es hasta por lo menos 2 años. En nuestra sociedad, Cusco, uno puede ver chiquitos de 3 años que todavía siguen lactando, como el caso de uno de mis hijos, o a veces hasta 4 años. Y eso no es malo. Lo malo está en que para algunos de ellos la leche deja de ser el alimento secundario y se convierte en alimento principal. Con la experiencia de papá que tengo, mis hijos comían bien, comían su ración y después tomaban leche como lo que es un alimento complementario y suplementario. Pero cuando empieza a ser un alimento principal, la recomendación que tiene que partir de nosotros es, pues, sí, tiene que empezar a comer más. Y ahí nadie, por ejemplo, observa que un niño de 5 años que va al jardín o al colegio esté tomando su biberón, leche.
¿Puede tomar leche materna hasta esa edad? La respuesta es sí. Algunas culturas han hecho que sus hijos tomen leche hasta por lo menos 7 años. ¿Eh? Y eso no es malo, para nada. Una de las cosas que se sabe es que la leche materna se adecua para el momento de la vida del niño. Hay un solo estudio hecho en un grupo bien pequeño de madres israelíes que han comparado dos grupos de mamás de 2 a 6 meses y niños de más de un año. Y lo que demostraron era que las características físico-químicas se mantenían, tenían la misma cantidad de algo que se llama crematocrito, y eso indirectamente nos da la cantidad de calorías que se tiene en esta leche. Sin embargo, cuando se hicieron mediciones de densidad calórica por calorimetría, demostraron que la cantidad de calorías de la leche en niños más de un año era muy superior a las de los chicos de 2 a 6 meses. Y obviamente un niño de más de un año necesita una mayor cantidad de calorías. Entonces no solamente está en relación con el crematocrito, sino que para los niños de un año hay otras fuentes de, de calorías que están por fuera de este crematocrito. Por consiguiente, un niño de 2 años tiene otra necesidad proteico-calórica, uno de 5 tiene otra necesidad totalmente diferente, y la leche se adecua a esta necesidad. Y lo hace de acuerdo a me imagino, reloj biológico que tienen las mamás. Entonces, lo que dicen las autoridades mundiales, sin embargo, es lo que te repito, ¿no? Leche exclusiva hasta los 6 meses y leche más alimentación complementaria hasta por lo menos 2 años. Y ese hasta por lo menos te da la posibilidad de hacer que sean 2,5, 3, 3,5, 4, 5. ¿Genera algún tipo de dependencia psicológica? No, para nada. El problema está en el destete. Si es un destete agresivo, si es un destete brutal, todo lo bueno que has podido hacer o que ha podido hacer la mamá y la familia en esos 2, 3, 4, 5 años se pierde en un momento. Y yo lo comparo con una situación peculiar. Si una pareja mayor está muy enamorada y de repente, en el mejor momento de la relación, una de las personas rompe la relación, la otra persona, la que quiere más, se ve afectada tanto que muchas veces se puede matar por amor. O su vida se desbarranca, empieza a tomar, empieza a delinquir. O sea, por amor hacemos un montón de tonterías. Un niño pequeño, 2 años, 3 años, un año, y que de repente la mamá diga, bueno, le dejo de dar y me voy, y ya no le voy a dar teta, es esa persona que se siente abandonada y va a hacer todo lo que sea y lo que esté dentro de sus posibilidades de hacer para no volver a perder a la mamá. Y por eso es que cuando lo dejan a los 3 o 4 años en el jardín es un mar de lágrimas. Entonces, ¿hasta cuándo podemos dar de lactar? Para mí, y por eso he fijado una posición personal desde el primer momento, puede ser 5, sí, no me angustio, puede ser 6, sí, tampoco, siempre y cuando sea un alimento totalmente secundario. Puede ser 7, sí, también, no le veo mucha angustia. Obviamente ahí va a haber una presión social, ¿no? Que le hemos sentido con mi pareja cuando teníamos a los chicos después de 2 años todavía dándole lactar. La presión social para la mamá y para el bebé y para la familia puede ser aplastante. Pero yo no tengo ningún inconveniente. No vas a encontrar tampoco hasta dónde es el momento de dejar de lactar. Esas son las recomendaciones OMS, mis recomendaciones.
y nada más. Espíritus del más allá, respondan, por favor, contesten, digan algo. Doctor, disculpe, yo vi que hay un banco de leche en el hospital regional, ¿no? Mi pregunta es, ¿hay que hacerse algún análisis para ir a donar la leche o así cualquier mamá puede ir? Sí, hay que hacerse exámenes para donar leche. Y que básicamente son análisis que están dentro de lo que es el control prenatal. Y en mamás externas que van a donar, se les debería repetir el análisis. Pero si tienen estos exámenes, están muy cerca de haber dado a luz, este, se le considera ese tamizaje. Ah, ya, doctor, está bien, gracias. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, tienen que preguntar. Rosa, ¿qué pasó? No preguntas. Petronila, Natalie, Maya, Fidel, Luis Ángel, John, Heidi, Greti, Diego. Me lo preguntan. Camila, Dayana, Bélgica, Andrea, Adriel. Pregunten, muchachos. Están ustedes en el momento que tienen que preguntar. Y preguntar es una forma de investigar también. Ustedes tienen que ser como investigadores, como los chiquitos de 4 o 5 años se preguntan, ¿por qué? No abras la puerta, ¿por qué? Porque te puedes salir. Pero, ¿por qué si salgo a ser malo? Porque te puede atropellar el carro. Pero, ¿por qué me va a atropellar el carro? Porque no sabes cruzar la pista. ¿Por qué no sé cruzar la pista? Porque eres muy chiquito. Ay, cuando sea grande, sí, voy a poder cruzar la pista. Sí. ¿Y por qué? Entonces, el por qué tiene y es una pregunta básica de investigación. Y es eso, es preguntar y preguntar y preguntar. Ese es investigar, el encontrar el porqué de las cosas. Entonces, pregunten, chicos, no están en el mejor momento para preguntar porque pueden equivocarse 80,000 veces. Y lo importante no es que se equivoquen, lo importante es que sí, pues, te tienen que equivocar. Mm, María, María Jesús. Doctor, buenos días. El contacto precoz, lo menciona, ¿es igual a la técnica de mamá canguro o son dos técnicas diferentes? Son dos costumbres diferentes. El contacto precoz es hacer que el bebito apenas nazca esté en el pecho de la mamá, sin limpiarle las manos. El mamá canguro es una técnica en la cual es un tipo de población específica que está en contacto piel a piel con la mamá para proporcionar básicamente calor y alimento. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, que en el fondo se parecen, ¿ah? Nada más. André, te escucho. Doctor, en el caso de los prematuros, ¿la leche materna eh, tiene alguna relación con el microbioma que ellos tienen que formar a nivel intestinal? Sí, por supuesto, no solamente en prematuridad, en los chicos grandes también, en los a término también. Lo que genera la mamá de un niño prematuro es que su leche se adapta a las necesidades del niño prematuro y le da una mayor cantidad de todo.
calorías, proteínas, grasas, electrolitos, sustancias de defensa, todo. Y eso redunda finalmente también en la calidad de microbioma que vaya a tener, porque es diferente. Es algo que, por ejemplo, no se ha, hasta donde yo sé, no se ha investigado si hay diferencias de microbioma en niños prematuros y en a término alimentados con leche materna. Ni si es que hay diferencias entre los alimentados con leche materna de la propia madre o de la madre de alimentados con leche de banco. Y eso sí se puede empezar a hacer. Una de las cosas que tenemos en la universidad es que se pueden hacer estudios de microbioma, no acá, sino en Lima, se pueden mandar las muestras a Lima para que se puedan empezar a hacer. Los chicos que empiezan cuarto van a llevar un curso de genética y genómica. Y ahí pueden empezar a plantear trabajos como el que estábamos conversando en este momento, hombre. Sí, y se pueden hacer, ¿eh? Maya, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, doctor. Tenía una pregunta. ¿Es cierto que a las 2 horas de nacimiento hay caídas de glucosa en el caso de los recién nacidos? Sí, sí, la glucosa disminuye más o menos hacia la segunda hora de vida. Recuerden que pasa cuando hay un parto, se desencadena un montón de hormonas de estrés. Y las hormonas de estrés lo que van a generar es consumo de azúcar. Pero también el cuerpo está obligado a liberar un poco más de azúcar. Cuando empieza ya mi periodo de adaptación, me voy a tranquilizar y obviamente todo va a regresar a un estado basal. Y sí, ahí va a haber disminución de la cantidad de azúcar que se tiene. ¿Qué pasa? Por ejemplo, comentaba que se han medido algunas hormonas de estrés en el niño y esta hormona de estrés se llama norepinefrina y se ha medido en saliva de chicos con contacto precoz y sin contacto precoz. Los chicos que no tuvieron contacto precoz, los niveles de epinefrina medidas a las 2 horas son casi el doble de aquellos chicos que hicieron contacto precoz, o sea, disminuye a la mitad. Y obviamente, si tú tienes norepinefrina, va a haber un consumo de azúcar. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? ¿Qué pasa con el contacto precoz? ¿Hay menos o más estrés? Si hay menos, por consiguiente, mi nivel de azúcar va a ser mucho menor. Mi consumo de azúcar va a ser mucho menor y mi cantidad de azúcar basal va a ser un poco mayor. O sea, no voy a gastar tanto azúcar. Y sí, hay estudios de ese tipo. También. ¿Qué pasa con efecto altura? No sé. Porque efecto altura es diferente porque hay más frío. Y el más frío implica más necesidad de consumo de energía. Y eso también está en relación con cantidad de azúcar consumida. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Doctor, una pregunta. Cuando usted mencionó el momento que nace el niño, antes de la hora debería haber una lactancia. Lo que no entendí es que si dentro de esa hora no lacte el niño, ¿va a disminuir la producción de leche o el niño no va a querer ya lactar? No. Lo que hay es es la primera succión. Y recuerda que la succión, la cantidad de leche está en relación con el estímulo. Entonces, el mayor estímulo va a ser que empiece la mamá a producir leche mucho más rápido. Pero también está que la succión va a hacer que pueda regular mejor algunas respuestas hormonales que tienen ellos. Entonces, eso es importante conocer. Había una pregunta, y creo que la idea es esa. ¿Se está haciendo seguimiento a los bebés que reciben leche materna donada? Sí, se hace un seguimiento porque todos los chicos están hospitalizados. Y al estar hospitalizados entran en una base de datos y se les va haciendo la evaluación de peso diario, ver qué está pasando con el peso.
Ok, listo Andrea, listo chicos, si es que no hay ninguna pregunta más, gracias por haberme permitido estar con ustedes y aburrirles la mañana un domingo. Cualquier cosa, saben que las puertas están abiertas. Y Eduardo, no le veo aquí a tu par. Tengo que responderle a... Ay, ¿cómo se llama? Ya, tengo que responder a un correo que me mandó, ya sabes quién, en relación a el peso de los chiquitos. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Si es que no hay ninguna pregunta, nos vemos. Sí, Nora. Bueno, doctor, muchas gracias por su ponencia. Quisiera agradecerlos por permitir darnos este pequeño tiempo y este espacio. Realmente su ponencia fue muy excelente y tiene una relación enriquecedora con lo que es la investigación. Esto también nos va a permitir a motivarnos profundamente y esperamos contar más con su participación en las futuras actividades. Muchas gracias, doctor. Ya. Nora, tú que estás armando todo esto, yo les pediría que tomen, que abran todas sus cámaras y tomes una foto. Si se puede, porque tienes que empezar a tener evidencias de este tipo de cosas. Gracias, Jessica. Gracias, María Jesús. Toma foto, mi querida Nora, porque eso es importante. ¿Sí? ¿Ya tomaste, Norita? Ahora, toma la Sí, foto. doctor. Ya, listo. Buen domingo. Obsérvense bonito, nos vemos, chicos. Hasta luego, doctor. Muchas Hasta gracias. luego.